Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es fundamental para la constitución de los planes de TIF, que es el punto de estado del arte o antecedentes. Tal como lo indica la autora Silvina Sousa en su texto que tienen que leer para esta clase, el estado del arte o estado de la cuestión es un recorrido de carácter bibliográfico que se realiza básicamente con el objetivo de poder sistematizar los conocimientos, los saberes y todos aquellos datos clave que se producen en un área de saber determinada o en una área temática en la cual inscribimos nuestro proyecto. El estado del arte, o como también se lo denomina estado de la cuestión, tiene como objetivo, por un lado, recabar información sobre lo que se ha producido con relación al tema de TIF o al tema de nuestra investigación en particular. Esto es, que se produjo previamente con relación a lo que nosotros queremos seguir indagando, profundizar o incluso iniciar esa investigación. El otro objetivo es, por supuesto, recuperar esas nociones, datos centrales o conceptos, perspectivas teóricas o incluso metodológicas que abonan las condiciones de viabilidad y factibilidad de lo que queremos producir o investigar. Quiero destacar que el estado del arte no figura dentro de los puntos del plan de TIF como obligatorio. No obstante, si ven el modelo de plan de TIF terminado que les envié en el mail, van a ver que está conformado. El estado del arte es clave porque de una manera u otra establece qué se dijo de lo previo sobre mi tema o sobre mi metodología o sobre mi perspectiva. Piensen que o podemos encontrar materiales que hablen del mismo tema que yo, no sé, se me ocurre, VIH y género, pero de años anteriores. Pero puede ser también de un área temática o una perspectiva metodológica en particular. Para la conformación o constitución del punto de estado del arte, es fundamental que podamos enunciar lo que denominamos palabras clave, que es justamente la escritura de 5 aproximadamente o 6 conceptos que conforman nuestra búsqueda. Para ello, primero es central que en esa búsqueda hagamos la delimitación de un área o de áreas temáticas. Como lo dije en el slide anterior, puede ser género y salud, género y justicia, género y educación, género y arte, a modo de ejemplo. Es decir, sería lo que denominamos anteriormente como áreas temáticas. Para las palabras clave tenemos que poder jerarquizarlas en primera instancia. Por ejemplo, si estamos hablando de niñeces, la palabra niñez tiene que estar. Niñez, género, yo recomiendo que siempre esté porque tiene que ver con nuestros marcos teóricos conceptuales y de donde vamos a escribir todos nuestros procesos de investigación o producción. ¿Sí? Pero también un detalle que creo que es central es la combinatoria de esas palabras clave. Podemos hacer jerarquías y combinar de a 2, combinar de a 3 esas palabras clave y arrojarlos en nuestra búsqueda, que nuestra búsqueda va a ser, por supuesto, Internet. Yo recomiendo que sea siempre en una primera instancia en Google y después, si ustedes escriben en el Google Academic Scholar o Google Académico, van ahí y establecen otra vez la búsqueda y van a ver que los resultados que se van a arrojar van a ser diferentes. Un detalle que hay que tener en cuenta al momento de la conformación del estado del arte o estado de la cuestión es reconocer qué materiales lo conforman. Y en rigor de verdad son las investigaciones científicas o todos aquellos resultados de la producción científico-académica lo que se utiliza para el estado del arte o el estado de la cuestión. ¿Por qué?
Porque ahí, por ejemplo, en producciones de ponencias, en anuarios de investigación, en revistas científicas, académicas especializadas, en repositorios, ahí encontramos todo lo que se produjo en investigación y que por supuesto a veces se publican en libros y la mayoría de las veces en artículos o en ponencias o en las actas de congresos. ¿Por qué? Porque en los estados de arte siempre se debe hacer alusión a las investigaciones científicas. Quizás en antecedentes de, por ejemplo, TIF de producción o de prácticas, los materiales son otros, pero ya vamos a abordar eso. También hay que tener en cuenta que muchas veces se dice, yo no encontré un antecedente para mi tema porque es muy específico. Y los antecedentes no tienen que, o los materiales que conforman el estado del arte, no tienen por qué ser iguales a nuestros temas. Muchas veces abordan nuestros mismos temas desde una perspectiva teórica diferente o desde una perspectiva metodológica distinta, pero también eso debe ser retomado y analizado en el punto del estado del arte para decir qué se produjo y de esa manera encontrar la viabilidad de un nuevo aspecto del tema o continuar con esa línea que ya se trabajó. ¿Qué sucede con los TIF de producción o de prácticas? El punto, más que estado del arte, que también lo podemos denominar así, yo sugiero que se lo rubrique como antecedentes. ¿Por qué? Porque lo conforman otros materiales. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque el conocimiento que se objetiviza en los TIF de producción o de prácticas tiene otras características que salen del canon o de acuerdos más hegemónicos que en la investigación científico-académica. Sobre todo, esto va a tener que ver con las prácticas curriculares y las trayectorias de lo que se produce en el campo de la comunicación, el periodismo y la planificación. Pero podríamos clasificar que hay 3 tipos de antecedentes que conforman, o de materiales que conforman los antecedentes. Por ejemplo, están los temáticos, que es lo que más se suele rastrear o recuperar en esta búsqueda exploratoria, que es el antecedente temático, es decir, sobre el tema en particular. Ejemplo, violencia de género, noviazgos violentos, VIH y salud, etc. Es sobre el tema en particular. Después tenemos antecedentes de tipo de teórico o lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero realizar un documental audiovisual sobre la ESI, algún material que refiera a cómo trabajar metodológica o procesualmente un documental también va a servir como antecedente. Si yo quiero realizar un libro de crónicas, ¿sí?, un antecedente de Tom Wolfe que hable de cómo construir una crónica también sirve. O si quiero realizar la planificación de procesos de comunicación y educación y encuentro algún texto que aborde la perspectiva de la planificación, también sirve como antecedente teórico. Y después tenemos productos similares. Si yo quiero realizar una novela y encuentro una novela similar, ya sea por la negativa, porque no quiero reproducir lo mismo, o porque me interesa la estética o la escritura, el estilo del autor, también lo puedo recuperar. Pero no necesariamente tienen que ser productos de la academia, ¿se entiende? Es decir, puede, por ejemplo, en un antecedente temático, por rastrear un TIF o una tesis de especialización o doctorado, sí lo podemos hacer, pero no es excluyente. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué hacemos con notas periodísticas? Quizás sirven como fuentes grises. En los TIF de producción podemos recuperarlas. En los TIF de investigación va como fuentes u otras fuentes consultadas. ¿Dónde realizamos la búsqueda entonces? Ya les había anticipado que Internet es uno de los mejores lugares. ¿Dónde entramos? En Google o en Google Académico. Generalmente podemos ir a repositorios, por ejemplo el CEDICI de la UNLP, o indexadores como Latindex, Cielo. Son unos repositorios donde las mejores revistas académicas especializadas se
Se aglutinan allí bibliotecas, por ejemplo la Facultad de Periodismo y Comunicación o de la Universidad Nacional de La Plata o de Filosofía y Letras de la UBA. Son muy buenas bibliotecas para consultar. Actas de congreso, por ejemplo, o de jornadas, eso también es importante por las producciones que allí se arrojan, o el Congreso de Historia de las Mujeres, el Congreso de Género y Sociedad en Córdoba, son muy importantes. Revistas especializadas, la revista Ventana de México es muy interesante, la revista en comunicación Question. Piensen que hay revistas especializadas en temas, por ejemplo, género, o en campos del saber, la psicología o la comunicación, o revistas de ciencias sociales en general, que más que temáticas son por campos, y quizás algún número o algún dossier se especializa en juventudes, otro en género, otro en tecnologías y demás. La bibliografía de consulta, entonces, que tienen para leer es el de Silvina Sousa, La centralidad del estado del arte en la construcción del objeto de estudio. Un tip que es necesario tener en cuenta en la conformación de este apartado es: se hace un fichaje del material que se encuentra. Una vez que hacemos la combinatoria de palabras clave, vemos y jerarquizamos qué materiales son los más relevantes. Los podemos ir organizando por tema, por productos similares, o por teóricos del lenguaje si es antecedentes, o los vamos, si es una investigación científico-académica la que vamos a realizar, como la mayoría de ustedes, por tema, por perspectiva metodológica, por las conclusiones que arroja. Entonces se suele hacer un fichaje de la siguiente manera: se cita muy bien, vayan a las normas APA, cuál es el título de la obra, cuál es el año. Tengan en cuenta que se recomienda rastrear materiales, no siempre, pero generalmente de 5 años para atrás, para establecer la vigencia de lo que se estableció, digamos, o sea, de lo que se abordó. Y luego de eso se analiza la introducción, los objetivos, cuáles fueron los propósitos de esa investigación, cuáles fueron los diseños metodológicos y teórico-conceptuales, qué análisis arrojó y a qué conclusiones se llegó. Eso es lo que se suele hacer en la conformación del estado del arte, pero por supuesto lo vemos con más detalle en el sincrónico. Que estén bien y les mando un abrazo grande.